Abrimos esta exploración con una cifra que, bueno, ciertamente ha causado bastante revuelo en las proyecciones económicas. Hablamos de Estados Unidos, que registró una pérdida neta de más de 100.000 empleos en julio de 2025. Sí, un dato que no solo sorprende, sino que choca. Choca bastante con algunas narrativas que veníamos escuchando, ¿no? Totalmente. Y nos exige, pues, profundizar en qué está pasando realmente. Hoy vamos a intentar desentrañar estas cifras para tener una imagen un poco más clara del panorama económico actual. Precisamente, vamos a examinar de cerca esta aparente contracción en el mercado laboral. También revisaremos los datos más recientes de inflación, tanto el PCE, el gasto en consumo personal, como el CPI, el índice de precios al consumidor. Y reflexionar sobre las implicaciones, claro, sobre todo para las próximas decisiones de la Reserva Federal, la Fed, con las tasas de interés. Exacto. Y nuestro análisis, bueno, se basa en informes oficiales recientes, como los del BLS, el Bureau of Labor Statistics, junto con análisis de mercado y comentarios económicos que han surgido pues a raíz de estos números. El propósito está claro, ¿no? Descomponer estos indicadores que a veces pueden parecer un poco áridos, para entender las conexiones vitales entre el empleo y la inflación. Y sobre todo, evaluar el posible rumbo de la política monetaria en un momento donde los datos, como vamos a ver, están sujetos a revisiones que pueden ser, bueno, bastante significativas. Y las interpretaciones cambian rapidísimo. Exacto. Comencemos entonces con el mercado laboral, que parece estar enviando señales de alerta. Así parece. El informe oficial de empleo para julio de 2025 mostró esa pérdida neta, 112,000 puestos menos. Pero lo que realmente intensificó el debate no fue solo esa cifra, ¿Qué más fue? sino las importantes revisiones a la baja para los meses anteriores, para mayo y junio. Claro. Estas revisiones, en esencia, como que borraron ganancias que se habían reportado antes. Y eso sugiere que las cifras de empleo podrían haber estado sobreestimadas durante meses. Y eso cuestiona la fortaleza económica que se venía pregonando, ¿no? Exactamente. Es un punto crucial, porque si los datos previos estaban inflados, la narrativa económica de los últimos meses cambia bastante. Cambia mucho. Algunas fuentes incluso mencionan que esta narrativa era un pilar para la administración Trump. Se reportó incluso alguna reacción política inmediata, figuras como Ted Cruz atribuyendo las pérdidas a razones, digamos, poco convencionales. Sí, algo así como que la gente era demasiado rica para trabajar, algo por el estilo, se comentó. Exacto. Pero más allá de la política, ¿qué factores económicos concretos citan las fuentes como posibles motores de esta debilidad? Hay varios factores señalados. Un punto recurrente en los análisis son los aranceles implementados. Ajá, Se indica que estados con fuerte base manufacturera, como Michigan, Ohio, Pensilvania, han sentido un impacto considerable. entiendo. De hecho, se cita a la Cámara de Comercio de EEU describiendo estos aranceles como, bueno, los más dañinos en la historia moderna. Una frase fuerte. Sí, apunta un golpe directo sobre el empleo industrial. Entiendo, un factor ligado a políticas comerciales, pero no parece ser el único elemento en juego, ¿verdad? También se habla de otras presiones sobre la fuerza laboral. Correcto. Otro elemento mencionado es el impacto reportado de las deportaciones masivas. Las fuentes hablan de una afectación a cerca de 1.7 millones de trabajadores, particularmente en sectores que dependen mucho de mano de obra inmigrante, como la agricultura, la hostelería, la construcción. Sectores clave. Sí. Y un ejemplo muy gráfico citado es el de California, donde se informa que hay cosechas pudriéndose en los campos por la escasez de trabajadores. ¡Qué imagen! Esas son presiones directas sobre la disponibilidad de trabajadores entonces. Y me imagino que esto se suma a preocupaciones económicas más generales que ya se venían sintiendo. Exactamente. Estas situaciones específicas se enmarcan en un contexto de advertencias económicas más amplias. Se menciona un riesgo potencial que podría afectar hasta a 6 millones de empleos. 6 millones. Sí, una desaceleración notable en las contrataciones por parte de las empresas, un estancamiento de los salarios y, por supuesto, los crecientes temores sobre una posible recesión económica. Es un cuadro complejo donde convergen múltiples presiones. Y supongo que esta debilidad no solo se ve en el informe mensual principal. Hay otros indicadores laborales que se siguen más de cerca, semanalmente. ¿Confirman esta tendencia? Sí, los datos de solicitudes semanales de desempleo parecen ir en la misma dirección y nos dan una lectura, digamos, más frecuente del pulso laboral.
Lo más destacado recientemente es el comportamiento de las solicitudes continuas de desempleo. Las continuas. Recuérdanos qué miden exactamente y qué han mostrado. Claro, las solicitudes continuas miden el número total de personas que ya están recibiendo beneficios por desempleo. O sea, no solo los que recién lo solicitaron, sino los que siguen cobrándolo. Entiendo. Para la semana que finalizó el 26 de julio, esta cifra alcanzó los 1.94 millones. Casi 2 millones. Sí, y este es el nivel más alto desde noviembre de 2021. Representa un aumento significativo respecto a los 1.93 millones de la semana anterior. Casi 2 millones de personas cobrando el subsidio de forma continua. ¿Cuál es la implicación directa de ese aumento? ¿Qué nos dice eso? Fundamentalmente, sugiere que a las personas que pierden su empleo les está costando más tiempo encontrar uno nuevo. Claro. Es una señal clara de que el mercado laboral está perdiendo dinamismo y encaja perfectamente con la idea, reforzada por las revisiones a la baja del informe principal, de que la contratación ha sido más lenta de lo que se creía en los meses anteriores. El propio BLS destacó este hito, ¿no? Sí, el propio BLS destacó este hito del nivel de solicitudes continuas en su comunicado. De acuerdo. Entonces, el panorama laboral muestra grietas evidentes. Pérdida neta de empleos en julio, revisiones que borran ganancias pasadas y un aumento en las solicitudes continuas que sugiere dificultades para reengancharse al mercado. Ahora, si el mercado laboral envía estas señales preocupantes, ¿qué pasa con la otra gran preocupación de la Reserva Federal? La inflación. ¿Ofrece ese frente algún alivio? Aquí la situación es más ambigua, menos definida, diría yo. Empecemos por el indicador que la Fed sigue más de cerca, el índice de gasto en consumo personal, el PCE. El preferido de la Fed. Sí, lo prefieren porque abarca una gama más amplia de gastos y se ajusta mejor a cómo los consumidores, sustituyen bienes y servicios cuando cambian los precios. A diferencia del CPI, que usa una canasta más fija. Exacto, es más flexible. Entendido. ¿Y qué dijo el último dato de PCE de julio? El PCI general, es decir, el que incluye todos los componentes, se mantuvo estable en una tasa anual del 2.6%. Estable. Sí, con un aumento mensual del 0.2%. Esto estuvo bastante en línea con lo que esperaban los analistas. Estable, pero todavía por encima del objetivo del 2%. Ahora, la Fed se fija mucho en la versión subyacente, la que quita los volátiles precios de alimentos y energía, para ver la tendencia de fondo. ¿Qué ocurrió con el Core PCE? Ahí es donde la cosa se pone más interesante, digamos. El Core PCE subió del 2.8% anual al 2.9%. Ah, subió un poco. Sí, con un aumento mensual del 0.3%. Si bien esto también coincidió con las expectativas, ese 2.9 es el nivel más alto desde febrero. Y lo fundamental aquí es que sigue estando casi un punto porcentual por encima del objetivo del 2% de la Fed. No hay una señal clara de convergencia hacia la meta. O sea que, aunque cumplió pronósticos de la inflación subyacente, la que más mira la Fed para la política a largo plazo, en realidad repuntó ligeramente y se aleja un poco más del objetivo. Eso complica el panorama para posibles recortes de tasas, ¿no? Complica. ¿Hay detalles dentro del PCE que aporten más luz? ¿Algún componente que destaque? Sí, 2 puntos destacan. Primero, persiste la divergencia entre bienes y servicios. Ajá. La inflación en servicios sigue fuerte, creciendo a un ritmo anual del 3.6%, mientras que la de bienes es mucho más moderada, apenas un 0.5%. Una diferencia enorme. Sí, esto indica que las presiones inflacionarias están muy arraigadas en el sector servicios, que es menos sensible a factores globales y más a la demanda interna y salarios. Entiendo. ¿Y el segundo punto? Segundo, el gasto de los consumidores se mostró sorprendentemente resistente. Aumentó un 0.5% en el mes. A pesar de todo. Sí, a pesar de los precios altos y las señales de debilidad laboral, la gente sigue gastando. Y volviendo a los aranceles que mencionamos como factor en el empleo, se empieza a ver su impacto en los precios al consumidor medidos por el PCE. Es una buena pregunta. Según uno de los análisis que revisamos, el efecto directo de los aranceles sobre la inflación medida por el PCE parece haber sido limitado. Hasta ahora. ¿Ah, sí? Limitado. Sí. La expectativa general, según esa fuente, sigue siendo que eventualmente los consumidores finales pagarán parte de ese costo. Pero este informe específico del PCE no mostró una presión inflacionaria fuerte y directa de ellos. Quizás tarde más en filtrarse o se vea en otros índices. Podría ser. Quizás se esté manifestando en otros índices, como dices. Hablando de otros índices,
tenemos el índice de precios al consumidor, el CPI. Aunque no sea el preferido de la Fed, el mercado le presta muchísima atención. ¿Qué mostró el último dato de CPI, que fue el de junio? El CPI de junio, publicado por el BLS, también reflejó presiones inflacionarias. El CPI general subió a 2.7% anual. También por encima del objetivo. Sí, con un incremento mensual del 0.3%. Y el CPI subyacente, para comparar con el Core PCE, también alcanzó el 2.9% anual. Igual que el Core PCE. Exacto. Así que ambos indicadores subyacentes coinciden en ese nivel, 2.9%, significativamente por encima del objetivo de la Fed. Empatados en el 2.9% subyacente. Y el CPI mostró aumentos en categorías específicas que podrían vincularse a los aranceles o a otras presiones persistentes. Sí, el desglose del CPI fue revelador. Hubo aumentos mensuales notables en categorías que podrían ser sensibles a los aranceles, como mobiliario del hogar, que subió un 1%. ¿1% en un mes? Sí, vestido subió 0.4%, alimentos 0.3% mensual. Además, persistieron las presiones en áreas clave. ¿Cómo cuáles? Servicios de atención médica, por ejemplo, subieron un 0.6% en el mes. Y la vivienda, que es un componente muy pesado en el índice, subió un 0.2% mensual, acumulando un 3.8% anual. La vivienda sigue siendo un problema. Sí, la inflación en vivienda sigue siendo un problema. Con estos datos de CPI mostrando también un repunte y presiones en varias áreas, ¿cómo reaccionaron los mercados en su momento? ¿Qué pasó con las expectativas? Ese dato de CPI de junio prácticamente eliminó las apuestas del mercado sobre un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en su reunión de julio. ¿Se enfriaron las expectativas? Totalmente. Se desplazaron hacia reuniones posteriores, principalmente la de septiembre. Reforzó la percepción de que la lucha contra la inflación aún no estaba ganada y que la Fed no tenía, digamos, las manos libres para actuar. Entonces aquí se dibuja con claridad el dilema, ¿no? La encrucijada para la Reserva Federal. Por un lado, un mercado laboral que da señales inequívocas de enfriamiento, con pérdida de empleos, revisiones a la baja. Sí. Y por otro lado, una inflación que, aunque no se dispara, se muestra pegajosa, terca, y se mantiene obstinadamente por encima del objetivo del 2%. Tanto en el PCE como en el CPI subyacente, como vimos. Exacto. Es la tensión clásica de un banco central con doble mandato, máximo empleo y estabilidad de precios. Y lo que sugieren algunas lecturas del entorno es que podríamos estar presenciando un cambio sutil, quizá no declarado abiertamente, en el enfoque de la Fed. ¿Un cambio? ¿Hacia dónde? Parece que, ante el deterioro laboral, podrían estar dando más peso a ese lado de la balanza, tal vez tolerando una inflación ligeramente por encima del 2% por más tiempo, si el empleo sigue debilitándose. ¿Un posible giro silencioso hacia el mandato de empleo? ¿Hay indicios más concretos que apunten a este cambio de ponderación en la Fed? ¿Señales? Se citan comentarios recientes de Chris Waller, uno de los gobernadores de la Fed. Ah, Waller. Sí, Waller ha sido reescrito últimamente como adoptando una postura más dovish, es decir, más inclinado hacia políticas monetarias menos restrictivas, como recortes de tasas. Y su nombre incluso ha sonado como posible futuro presidente de la Fed. Interesante. ¿Y qué dijo? Waller indicó que un recorte de tasas más sustancial podría considerarse, pero, y aquí está la clave, vinculó explícitamente la magnitud de cualquier acción a los próximos datos de empleo. Ahí está la clave. Todo parece depender de los próximos datos de empleo. Y aquí entra en juego un factor que se ha mencionado como potencialmente, explosivo. La próxima revisión anual de los datos de empleo. ¿Qué se espera exactamente y por qué es tan crítica? Este es un punto fundamental ahora mismo. Según análisis citados, como uno de Goldman Sachs, se espera que el BLS publique su revisión anual de datos de empleo. La llaman Benchmark Revision, alrededor del 9 de septiembre. Ya pronto. Estas revisiones ajustan las estimaciones mensuales basadas en datos fiscales más completos. Y la estimación que circula es que esta revisión podría mostrar que entre enero de 2024 y marzo de 2025 se crearon entre 500,000 y 900,000 empleos menos de lo que se reportó inicialmente. Caranga, 500,000 a casi 1,000,000 de empleos menos. Eso no es un ajuste menor, es reescribir la historia económica reciente. Es un ajuste masivo, sí. Y caería justo antes de la reunión clave de la Fed del 16 y 17 de septiembre. ¿Cómo están interpretando los mercados esta posibilidad y los comentarios de Waller?
Exacto, el impacto sería enorme. Las expectativas de un recorte de tasas en la reunión de septiembre han sido muy altas. Una fuente mencionaba probabilidades implícitas del 87% antes del último dato de CPI, aunque siempre con cautela, claro. Altísimas. Sí, y la posibilidad de una revisión negativa tan masiva en los datos de empleo alimenta la especulación de que la Fed se verá obligada a actuar para sostener la economía, incluso si la inflación sigue por encima del 2%. Ven la revisión como la justificación perfecta para un recorte. Esta dinámica de expectativas y posibles sorpresas me recuerda un poco a lo que vivimos hace no tanto, ¿no? El año pasado. Tienes razón, hay un paralelismo bastante llamativo con septiembre de 2024. A ver, recuérdanos. En aquel entonces, los mercados también daban por sentado un recorte de tasas. Las tasas hipotecarias habían empezado a bajar en anticipación. Sí, me acuerdo. Sin embargo, la Fed sorprendió. Recortó tasas, pero lo hizo con más fuerza de lo esperado, 50 puntos base, o sea, medio punto porcentual, en lugar de los 25 puntos base previstos. Más agresivo de lo esperado. Sí, y paradójicamente, esa acción más agresiva provocó una venta de bonos del Tesoro y un aumento en las tasas hipotecarias. Un aumento. ¿Por qué? Porque el mercado la interpretó como una señal de que la Fed veía la economía peor de lo que se pensaba. Una reacción contraintuitiva. Claro. Y ahora estamos viendo de nuevo cómo las tasas hipotecarias bajan antes de la reunión de septiembre, anticipando recortes. Precisamente, las tasas hipotecarias han caído en las últimas semanas, reflejando la expectativa de que la Fed actuará. Pero la advertencia implícita en el paralelismo de 2024 es clara. Todo pende de esa revisión de datos de empleo. Todo depende de eso. Si la revisión confirma una debilidad laboral significativa, probablemente valide los recortes y las tasas sigan bajas o bajen más. Pero si la revisión es menos dramática de lo esperado, o si la Fed comunica su decisión de una manera que sorprenda al mercado, Podríamos ver una reversión rápida. exacto, podríamos ver una reversión rápida similar a la de 2024. La volatilidad potencial es muy alta. Además de esta enorme incertidumbre sobre los datos clave y la reacción de la Fed, ¿hay otros elementos que añadan, digamos, ruido o complejidad al panorama? Se menciona de pasada en una de las fuentes una capa adicional de incertidumbre, aunque es más especulativa. ¿De qué se trata? Se trata de la fiabilidad misma de los informes del BLS. Aparentemente, hubo reportes de despidos dentro del propio Bureau of Labor Statistics. ¿En el BLS? Sí, y eso ha generado algunas preguntas sobre si esto podría afectar la calidad o incluso la orientación de los informes futuros. ¿Cómo que orientación? Bueno, la especulación es si podrían hacerlos más favorables por alguna razón. Es especulación, como digo. Entendido. Pero subraya la dificultad de operar cuando la materia prima fundamental, los datos económicos, está sujeta a este tipo de interrogantes. Entendido. Entonces, intentando sintetizar este complejo entramado, nos encontramos en un punto de inflexión con señales económicas muy encontradas. Por un lado, un mercado laboral que muestra signos claros de agotamiento, la pérdida de empleos de julio, el alza en las solicitudes continuas y la amenaza inminente de revisiones a la baja que podrían ser masivas. Y por el otro lado, una inflación que, si bien no se acelera descontroladamente, se muestra reacia a bajar hacia el objetivo del 2%. Especialmente en su componente subyacente, manteniéndose cerca del 3%. Sí, y en medio de este tira y afloja, tenemos a una Reserva Federal que parece estar recalibrando sus prioridades. Quizás inclinándose más hacia la protección del empleo, incluso a costa de tolerar una inflación algo más alta por más tiempo. La conclusión ineludible, por tanto, es que la dirección económica a corto plazo, y de forma muy concreta la decisión de política monetaria de la Fed en septiembre, depende críticamente del resultado de esa inminente revisión de los datos de empleo. Totalmente. La incertidumbre es, ahora mismo, el nombre del juego. Sin duda. El contenido de esa revisión tiene el potencial de confirmar la necesidad de un estímulo monetario o, por el contrario, de complicar enormemente la decisión de la Fed si la debilidad laboral resulta ser menor de lo que se anticipa o se especula. Claro. Los mercados financieros y la economía real están, por lo tanto, en un compás de espera cargado de tensión. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para quienes siguen estos temas. Ante esta volatilidad potencial, la posible falta de fiabilidad o las drásticas revisiones de datos económicos clave y el aparente cambio de prioridades de la Fed,
Alejándose de un mandato estricto de inflación, ¿cómo deberían los distintos agentes económicos, inversores, empresas e incluso consumidores plantear su toma de decisiones en los próximos meses? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos dice esta coyuntura sobre los desafíos intrínsecos de formular políticas económicas en tiempo real, basándose en información que no solo es compleja, sino también, bueno, mutable, como estamos viendo? Exacto. Quizás sea un recordatorio contundente de la dificultad de navegar la incertidumbre económica inherente y de la prima que tiene la adaptabilidad estratégica en entornos como el actual.